¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bueno, cuando estén mirando esto en algún momento de cualquier día, acá estoy para dejarles, como les dije hace un tiempo, algunas apreciaciones, algunas cosas, algunas cuestiones con respecto, en este caso puntual, a ese cartel que están viendo ahora en la pantalla, que, que llegados a este punto, ya en esta clase del recorrido de redacción periodística, vamos a meternos concretamente con la idea del periodismo narrativo. Esto obviamente lo vamos a también charlar seguramente en las clases sincrónicas, pero yo quería dejarles este video bastante breve para que lo puedan ver, como les decía, un poco en broma en cualquier momento, porque requiere un pequeño desarrollo para comprender esto que yo en las primeras clases les fui contando que significa el periodismo narrativo y que es esta unión entre el mundo de lo que ya conocemos del periodismo, el periodismo tradicional, y algunas herramientas nuevas que vamos a ir tomando prestadas de otros lugares. Entonces, si les parece bien, vamos a arrancar a mirar esta presentación que nos va a ir guiando por algunas cosas que les voy a ir contando en simultáneo. Eh, Vamos entonces con la siguiente. El punto, creo que me pasé en un, ahí está. El punto inicial como para poder empezar a comprender esto que llamamos periodismo narrativo, y que yo les decía en el inicio en aquella primera clase, eh, es esta unión de dos mundos, pero no hay que pensarla como algo ni excesivamente complejo, ni que venga a ser la superación en el mundo del periodismo gráfico o escrito. La verdad es que simplemente es algo distinto, pero como para tenerlo en cuenta ya de entrada, lo que sí es importante es que nosotros dominemos, conozcamos correctamente los géneros tradicionales, los pongamos en práctica, para después poder llevar un pasito más allá toda la cuestión y entrar en el mundo del periodismo narrativo. No solo para comprenderlo, sino me refiero a poder ponerlo en práctica. Entonces, si no conocemos los géneros tradicionales, si no los practicamos como venimos haciendo en clases anteriores, y los dominamos realmente, bueno, después va a ser bastante complejo eh, poder avanzar en esto y ponerlo en práctica sobre todo. Bueno, periodismo narrativo. Estamos hablando de crónicas narrativas, reportajes narrativos o perfiles narrativos. Hay una primera aclaración. La palabra crónica, ustedes seguramente ya también la vieron en Redacción 1 y la conocen de otros ámbitos, porque la crónica es un formato que también con ese nombre está dentro del género informativo. Uno puede redactar una crónica informativa yendo a cubrir un acontecimiento y contándolo de forma cronológica. Empezó por acá, continuó por acá, terminó por acá. Yo fui, lo vi, lo presencié y vengo y te lo cuento de manera eh, cronológica y contando eso que yo vi que sucedió. Con los datos, por supuesto, siempre todo atravesado también por los datos duros. En este caso, cuando hablamos de crónica narrativa, vamos a tener algo de eso, que ustedes ya vieron y que ya conocen, pero es levemente distinto, porque la crónica narrativa obviamente tiene cosas de aquello, puede perseguir una búsqueda cronológica o no, y se une con todas las herramientas de lo narrativo que iremos viendo. Un reportaje, a diferencia de la crónica, esto después también lo vamos a ver más en detalle, pero la idea es que en este video les quede el panorama más o menos completo. La idea de un reportaje narrativo es similar a la crónica, pero la crónica nos va a contar un acontecimiento que el cronista presenció y que nos lo cuenta. El reportaje puede ser una investigación sobre un tema un poco más amplio y que el cronista, el periodista, reconstruye de manera narrativa. Vamos a ver después ejemplos y demás. Y el perfil narrativo, a diferencia de la crónica y el reportaje, que están centrados en acontecimientos, el perfil narrativo está centrado en una persona. ¿Sí? Después también haremos prácticas con respecto a eso. Pero conceptos para tener en claro de entrada. Cuando hablamos de un perfil narrativo, estamos hablando de contar a una persona a través de la palabra escrita y en este caso a través de las herramientas del periodismo narrativo. Bueno, ¿qué es entonces el periodismo narrativo? Podemos tomar esta definición de Roberto Herscher, que es el autor de ese libro, Periodismo Narrativo, cómo contar la realidad con las armas de la ficción. Y él dice, arte de escribir sobre hechos ciertos usando estructuras y estrategias narrativas propias de la literatura. Ni más ni menos que lo que yo les vengo contando, pero mejor dicho,
y de una forma bastante más concreta. Entonces tenemos este periodismo narrativo formado por dos universos. Uno es el mundo periodístico, el de la no ficción, ¿sí? Los formatos tradicionales que ya conocemos. No ficción, lo vamos a ver más adelante, es fundamental no meter la pata entre la idea de la no ficción y la ficción. Y por otro lado, el mundo narrativo, que viene por el otro lado, que es el mundo de la ficción, de la literatura, de los cuentos, de la novela, los relatos, y que están contados con determinadas herramientas. Eso, unido, nos va a derivar en el periodismo narrativo. Herramientas del periodismo. Vamos a pensar en este primer mundo que les mencionaba recién, este primer río que es como un afluente que va a terminar uniéndose con otro. Herramientas del periodismo que ustedes ya conocen y que ya vienen poniendo en práctica. Datos de la realidad, o sea, no ficción, no inventados, no creados, no personajes creados o situaciones creadas, sino de la realidad. El trabajo de campo, trabajo bien periodístico, investigación, salir, ir, mirar, preguntar y recabar datos, que es el laburo fundamental de cualquier trabajo periodístico. Las múltiples fuentes, muy relacionadas con esto del trabajo de campo. Cuando uno sale a la búsqueda de la información, tiene que recurrir a múltiples fuentes. Esas pueden ser personales, entrevistas con personas que nos dan información u opiniones también, y el trabajo de archivo. ¿Qué es el material de archivo? El material de archivo puede ser un libro, un diario antiguo que buscamos en una hemeroteca o en algún archivo particular. Un video en YouTube también puede ser considerado un material de archivo. Entonces, ahí se nos abre mucho el campo en la investigación. Y ese trabajo de campo hace que podamos ir a la búsqueda de estas fuentes de archivo que nos van a venir espectaculares para nuestro laburo. El chequeo de datos, ABC del periodismo, no quedarnos con una sola, sobre todo cuando es información. Cuando es opinión, por supuesto, cada uno puede opinar lo que quiera y no hace falta contrarrestarlo. Pero cuando es una información y esa información por ahí es un poco sensible, bueno, ir a buscar más de una fuente. Las 5W ya lo conocen, son 6 en realidad, pero ya veremos después que hay una pequeña trampa con la sexta y que nos va a venir muy bien esa trampa. ¿Qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué? Esas cosas que en el periodismo tradicional aparecen en la cabeza de los textos, también van a ser importantes en el periodismo narrativo. Van a aparecer de otra forma, pero son importantes. Y por último, otro elemento fundamental de las herramientas del periodismo, la observación. En cualquier género, más tradicional, menos tradicional, la observación es fundamental. La mirada nuestra como cronistas a la hora de presenciar algo y después tener que contarlo es fundamental. En el caso del periodismo narrativo pasa a ser aún más fundamental, ¿sí? Porque, vamos a la pantalla siguiente, lo vamos a tener un poco más claro. Cuando hablamos ahora de la otra vertiente, el otro afluente, que son las herramientas narrativas, vemos que en el primer punto tenemos las descripciones y teníamos como último punto del mundo del periodismo la observación. Y esos dos puntos están muy ligados, porque para poder llevar adelante una descripción a la hora de escribir, es fundamental haber observado y haberlo hecho con criterio. Entonces, las descripciones a la hora de escribir un texto narrativo, que nosotros las dividimos en descripciones de acción, de lugares o de personas, son fundamentales. De alguna forma son el motor de cualquier cosa que yo quiero escribir, si es que tengo que contar algo que sucedió, si tengo que describir a una persona, si tengo que hablar de un lugar. Es fundamental empezar a poner en práctica cómo describir mejor acciones, lugares y personas. Tener mucho cuidado y prestar mucha atención a los comienzos y los finales de los textos que escribimos. Por ahí en el periodismo tradicional solamente los tenemos en cuenta para poder tener claramente las 5W o las 6W en el comienzo y después ir de lo más importante a lo secundario. Pero en este caso pensamos en los comienzos y los finales ya de una forma narrativa, de una forma más cercana a un cuento, que tiene que tener un comienzo que te enganche, que tiene que tener un nudo de una historia y que tiene que tener un final para el cual podemos generar un suspenso, podemos guardarnos algo de información. Y ahí fíjense cómo nos vamos alejando del periodismo tradicional y vamos intentando crear textos que tengan un clima, que tengan todo esto que viene después, que ahora vamos a ir punto por punto, pero textos que estén buenos, que nos cuenten cosas de la realidad. Estamos hablando de periodismo, sin inventar, pero que estén buenos, que nos enganchen, que estén bien contados y que el lector
lo lea y no solo se enganche con el tema, sino que se enganche por la forma en que están escritos. Entonces, pensar en hilos conductores en los textos, que puede ser un personaje que aparezca al comienzo, que desaparezca en algún momento y que vuelva a aparecer, hechos que puedan aparecer como una escena con mucha potencia al comienzo y que después puede desaparecer y volver. Bueno, hay muchas opciones. El uso de los diálogos, que en general en el periodismo tradicional no estamos tan acostumbrados. En una nota de periodismo narrativo son muy importantes porque le meten mucho ritmo a la historia. Figuras retóricas, el uso de metáforas, comparaciones, en un texto narrativo siempre enriquecen. La idea de plano general y plano corto lo vamos a dejar para después, pero también tiene que ver con esto. Es casi como en el mundo del cine o de una serie que seguramente miran. Si ustedes miran con atención, van a ver que en el mundo audiovisual hay planos abiertos que nos muestran situaciones, escenas, lugares desde una forma mucho más amplia, y eso convive, plano siguiente, con, no sé, un primer plano, un diálogo entre dos personas, una mirada, planos cortitos en la imagen. Bueno, a la hora de escribir, si ustedes leen, y lo vamos a ir haciendo, si leen con atención, van a ver que en el periodismo narrativo, escrito, pasa lo mismo. Y en la literatura también, por eso son herramientas de la narrativa. Podemos pasar de describir una situación muy amplia, un lugar muy amplio, a un diálogo entre dos personas, para después volver a abrir el plano y seguir contando algo más amplio. Eso genera lo que viene después en esta lista, ritmo. Eso genera ritmo a la hora de leer. Y eso va intentando hacer que quien lo lee se enganche mucho más con esta historia. Y por último, una estructura más libre que el periodismo tradicional. El periodismo tradicional, opinión, información, tiene sus características y estamos un poquito más atados a esos moldes. Bueno, el periodismo narrativo rompe mucho de eso. Por eso yo les vengo diciendo que es fundamental dominar lo otro para después poder romperlo. Si queremos romper algo que no dominamos todavía, probablemente que el resultado sea un poco desastroso. Entonces tenemos que dominar bien lo otro para después sí poder romperlo. Vamos un poco más adelante porque si no me voy demorando mucho. Cuando hablamos de periodismo narrativo, y esto es importante, estamos hablando del periodismo interpretativo. Hablamos de géneros tradicionales, informativo, argumentativo, y ahora llegamos al periodismo interpretativo, que es una mezcla de, si se quiere, una mezcla de lo anterior, una mezcla de información más un poco de opinión que deriva en la interpretación. Vamos a definirlo entonces. Con un hecho determinado, el periodismo interpretativo busca unir todas las variables, encontrar nuevas fuentes, contrastarlas y buscar como resultado un producto periodístico que entregue un panorama más completo. Busca mostrar no solo los hechos, sino la trama detrás de ellos. Y eso es muy importante. Por eso después dice, ir tras el cómo y el porqué de las cosas y no quedarnos con describir simplemente qué cosas ocurrieron. Fíjense que ahí estamos ya marcando una diferencia con el periodismo tradicional, informativo o de opinión. En el periodismo narrativo intentamos, como son textos más largos, ir tras el cómo ocurrieron las cosas y tener la mirada mucho más afilada para poder meternos no solamente en el qué ocurrió, sino cómo ocurren las cosas. Y por eso ahí aparece la sexta falsa W, que es el how, el cómo, que está incluido dentro de las tradicionales, pero que en el periodismo narrativo pasa a tener una importancia mucho más grande. Entonces, conceptos claves. Mencionamos anteriormente ficción y no ficción, y vuelvo acá a citar rápidamente porque se nos va el tiempo a Roberto Herscher. Dice, debemos crear una narración que emocione, ilumine, plantee en la mente del lector historias y personajes indelebles, pero nuestra materia prima es nada más y nada menos que la verdad. ¿Sí? Y Leila de Riero, otra cronista fantástica que iremos viendo en este curso, dice, si la pregunta es cuál es el límite entre el periodismo y la ficción, la respuesta es simple, no inventar. Poner un adjetivo bien puesto no es hacer ficción, utilizar lenguaje para lograr climas y suspenso no es hacer ficción, eso se llama desde siempre escribir bien, eso dice Leila de Riero. Y acá, para ir cerrando ya, lo importante es tener una mirada, vamos a dejar estas citas para después, la mirada del cronista, y por último, la curiosidad como motor del periodismo narrativo y del periodismo en general. Les dejo estas dos citas, no las voy a leer porque se va el tiempo. Miren esto las veces que sea necesario y cuando quieran, y vamos a seguir desarrollando entonces estas ideas con más detalle luego. Les dejo un abrazo a todos y todas.